Saludos hermanos, bienvenidos a este taller de evangelización. Mi nombre es Eduardo Arellano, soy evangelista en la Iglesia Buenas Nuevas Atizapán, aquí en el Estado de México, y para mí es un placer compartir la palabra de Dios con todos ustedes. Es un taller de evangelización que durará 6 sesiones. A través de estas 6 sesiones vamos a analizar con mucho detalle, con mucha profundidad acerca del Evangelio. Hoy en día el Evangelio, queridos hermanos, tristemente las personas lo ven muy superficial, lo analizan muy superficialmente, es como un iceberg. Un iceberg, ¿ustedes sabían que solamente el 10% del iceberg se nota o se ve? Porque el resto, el 90% restante, está debajo del agua. El Evangelio es similar. No solamente es creer que Jesucristo murió en la cruz para perdonar nuestros pecados y ahora debemos creerle, seguirle, aceptarle, reconocerle como nuestro Salvador. Eso es el Evangelio correcto, pero conlleva muchas enseñanzas atrás de eso. Yo quisiera que entendiéramos el Santo Evangelio con el detalle y la profundidad correctas. Ahora, a través de 6 sesiones, sistemáticamente y ordenadamente quisiera compartir con ustedes diferentes puntos acerca del Evangelio. Vamos a iniciar con la primera sesión. Esta primera sesión quiero iniciarla con un pasaje bíblico que seguramente ustedes conocen bien, la historia del Hijo Pródigo. Así que vamos a leer juntos. Los versículos van a aparecer en sus pantallas, no hay inconveniente. Si no tienen Biblia a la mano, van a aparecer ahí en su pantalla. Lucas capítulo 5 vamos a leer del versículo 11 al 24. Dice así: También dijo, un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era, y ha revivido, se había perdido, y es hallado, y comenzaron a regocijarse. Es una historia muy hermosa que está en la Biblia, y con esta historia quisiera que entendiéramos el detalle del Evangelio. ¿Por qué necesitamos creer en un Salvador? ¿Por qué necesitamos creer en Jesucristo? En esta historia aparecen muchas enseñanzas muy bellas, muy hermosas, que a lo largo de estas 6 sesiones voy a compartir con todos ustedes. Pero bueno, esto es un taller de evangelización, de evangelismo. En un taller necesitamos entrar en detalle. Así que vamos a través de diferentes versos bíblicos, diferentes pasajes, vamos a entender detalle a detalle, paso a paso, en qué consiste el Santo Evangelio. Primero quiero que entendamos qué es el pecado, porque no podemos entender acerca de la salvación, acerca del perdón del pecado, el nuevo nacimiento, la vida eterna, sin antes comprender el pecado. ¿Qué es el pecado? ¿En dónde se originó? ¿Cuál fue la causa del pecado? ¿En qué momento también entró al ser humano?
Esas preguntas vamos a resolver, vamos a contestar a través de la Biblia. ¿Qué es el pecado? Muchas personas piensan que el pecado es hacer malas obras. Esa es la definición popular, hacer cosas que a Dios no le agradan, hacer acciones o hechos que a Dios no le agradan, ir en contra de la voluntad de Dios, desobedecer los mandamientos de Dios. En cierta manera es correcto, es una parte del pecado. Sin embargo, hoy vamos a entender a profundidad, más allá de esta definición, de este concepto. ¿Qué es en sí el pecado? Y el pecado normalmente yo lo asemejo con la gripe. La gripe obviamente pues tiene diferentes síntomas, diferentes demostraciones. O sea, el cuerpo se siente mal, el cuerpo siente dolor, la cabeza y también flujo nasal. Hay diferentes síntomas a causa de la gripe. Pero la gripe en sí, ¿qué es? ¿La gripe acaso será el dolor de cuerpo o el escurrimiento nasal, el dolor de cabeza? No, la gripe es el virus que está dentro del cuerpo. El virus de la gripe está causando todos estos males. Pero si yo voy al médico, el médico no se va a enfocar en los síntomas, ¿cierto? El médico no se va a enfocar en el dolor de cabeza, en el escurrimiento nasal. El médico se va a encargar de eliminar el virus. Porque cuando se elimina el virus, todos los síntomas desaparecen. Exactamente sucede con el pecado. El pecado trae consecuencias, trae frutos. Como dice Gálatas 5, frutos de la carne. Esos frutos o esos síntomas, pues es el mentir, el adulterar, el enojo, el decir falso testimonio, el deshonrar a nuestros padres, deshonrar a Dios, diferentes síntomas que se manifiestan a causa del pecado. Pero en sí, ¿qué origina? ¿Qué causa esos síntomas? Es importante entenderlo. Y quiero leer un versículo con ustedes que habla precisamente acerca del pecado y su origen. Está en Marcos capítulo 7, versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Estos dos versículos enlistan una serie de pecados, transgresiones, síntomas que salen, según este verso 21, de dentro del hombre. Salen del corazón de los hombres. Y es muy parecido al ejemplo que les di de la gripe, ¿cierto? El virus del pecado, la enfermedad del pecado, está en el corazón del hombre. El pecado, aunque las malas obras es parte de él, sin embargo no es en sí el concepto, no es en sí la explicación o la razón del pecado, sino el pecado está en el interior del corazón de los hombres. Cuando el corazón está enfermo, cuando el corazón tiene pecado, se manifiestan todas estas obras que menciona Marcos. Dice adulterios, fornicaciones, homicidios, hurtos, avaricias, maldades, engaño, etc. Es como un árbol. Un árbol, por ejemplo, un árbol de manzana, obviamente da manzanas. Esas manzanas son los frutos del árbol. Pero el problema, si a mí no me gustan las manzanas, el problema no es en sí el fruto, ¿cierto? Sino el árbol, la raíz, el origen. Si yo ya no quiero ver más manzanas en mi patio, en mi huerto, ¿qué tengo que hacer? ¿Cortar las manzanas? No, porque en una semana, 2 semanas, otra vez salen manzanas. ¿Qué tengo que hacer? Si yo no quiero saber de manzanas en mi patio, tengo que talar el árbol. Porque el origen de las manzanas es la raíz de aquel árbol. Es el árbol en sí. Las manzanas solamente es un fruto. Y el corazón del ser humano es igual.
nosotros no podemos enfocarnos para resolver nuestro pecado en las obras, en los frutos, sino en el corazón del hombre. Génesis capítulo 6, versículo 5 nos enseña esto. Dice así: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Este verso es excelente para entender que el pecado nace del corazón del hombre, y no solamente eso, sino también nos enseña que el pecado se produce de continuo, se produce constantemente del corazón de los hombres. Y algo que me llama la atención, dice aquí, todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Los pensamientos del corazón, ¿a qué se refiere con eso? ¿Acaso el corazón piensa? ¿Acaso el corazón tiene pensamientos? La Biblia, al hablar del corazón, no se refiere al músculo que bombea sangre. No habla de la anatomía del ser humano. Realmente nuestro corazón no guarda el pecado, hablando del corazón como órgano, sino el corazón del hombre es en sí su esencia, su espíritu. Dios formó al hombre espiritualmente. Dios le dio esa característica, esa naturaleza. El ser humano, a diferencia de los animales, tiene un espíritu, tiene un corazón. Ese corazón es el que la Biblia relata está lleno de pecado. Como dice Génesis 6:5, de continuo solamente el mal sale del corazón. Dios vio el corazón de esta manera. Siendo como un médico, Dios examinó el corazón de los hombres, determinó así, dio ese diagnóstico. El corazón de los hombres es de continuo solamente el mal. Solamente el mal. 100% el mal. Entonces podemos detectar, queridos hermanos, el corazón de los hombres está lleno de maldad, ¿cierto? Esto es claro. Pero vamos a profundizar un poco más en la causa. ¿Por qué el corazón del hombre está lleno de pecado? ¿Cuál fue la causa, el origen? ¿De dónde viene esto? Porque ciertamente Dios creó al ser humano santo, limpio y puro. ¿Están de acuerdo? Dice Génesis que Dios creó al ser humano, Dios lo formó conforme a la imagen de Dios, a imagen y semejanza de Dios. El problema está en otro momento. Después de ser creado el hombre, se encontró por primera vez con el pecado. Esto lo vamos a analizar en un instante. Pero antes quiero que entendamos, hermanos, en dónde surgió por primera vez el pecado. ¿Cuál fue la fábrica del pecado? ¿Cuál es el origen del pecado? Y para esto tenemos que leer dos pasajes bíblicos que hablan de un personaje de la Biblia, que es Satanás. Ezequiel capítulo 28, del 14 al 16, habla acerca precisamente de Satanás. Y vamos a ver qué dice este verso, este pasaje bíblico acerca de Satanás. Dice: tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Este pasaje bíblico, hermanos, nos enseña que Dios detectó en el corazón de Satanás el pecado, la maldad. Ojo, todavía no había sido formado Adán y Eva, pero ya en Satanás se había hallado, se había encontrado el pecado. Como dice al final del versículo 16, fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Pero, hermanos, ¿en qué consistió el pecado de Satanás? Vamos a analizarlo bien con otro pasaje que también habla de Satanás. Esto está en Isaías
14 del 12 al 15. Vamos a leerlo. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. ¿De qué está hablando Isaías, hermanos? Precisamente está haciendo un análisis del corazón de Satanás. ¿Por qué Dios dice que en su corazón hubo iniquidad, hubo maldad, hubo pecado? Primero vamos a ver el versículo 13. Tú que decías en tu corazón. ¿En dónde? En su corazón. Sí, es muy importante el corazón en la Biblia, ¿sí? Porque la Biblia no se enfoca tanto en lo físico, se enfoca en lo espiritual, en el corazón de las personas. Bueno, también en Satanás, dentro de su corazón se encontró el pecado. ¿Y en qué consistía? Dice, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. ¿Qué está diciendo Satanás? ¿Qué corazón surgió en Satanás? Me levantaré, subiré al cielo, subiré a lo alto junto a las estrellas de Dios y estableceré mi trono allá arriba y seré semejante al Altísimo. No necesito más de Dios. Yo mismo estableceré mi trono. ¿Para qué necesito depender de Dios, escuchar a Dios, si yo soy poderoso, si yo soy hermoso? Soy un ángel, un querubín, grande, protector. Un ángel que todos los ángeles lo admiran. ¿Qué necesidad tengo de depender de Dios? Yo voy a establecer mi propio reino, dice aquí. Mi trono lo voy a establecer allá arriba y voy a ser semejante al Altísimo. ¿Para qué estar abajo de Él si puedo estar a la par de Él? Ese corazón se levantó en Satanás, hermanos. Es el pecado en Satanás. Es la maldad en Satanás. Estamos entendiendo y analizando el origen del pecado, ¿cierto? El origen del pecado precisamente es pensar así. Este corazón que se formó en Satanás es el origen de la maldad, el origen del pecado. Y bueno, ¿qué sucedió? Satanás se encargó. Ya que Satanás no podía luchar con Dios, él sabía, no voy a derrotar a Dios. Aunque intente luchar con él, pelear con él, creo que será inútil, no podré vencerlo. Pero voy a destruir su obra más preciada. ¿Cuál es? El ser humano. Voy a corromper al ser humano. Así pensó Satanás. Entonces un día fue a buscar a Eva, ¿cierto? Sabemos la historia, en un momento la vamos a estudiar. El ser humano, hermanos, resulta que aprendió a pensar, aprendió a creer igual que Satanás. Eso que leímos en Ezequiel, eso que leímos en Isaías, ese corazón que surgió en Satanás de ya no tomar en cuenta a Dios, de dejar de escuchar a Dios, de establecerse a sí mismo como el rey, como Dios mismo, se pasó al ser humano, se contagió al ser humano. ¿Dónde lo podemos ver? Romanos capítulo 1, versículo 28, lo explica bien. Leamos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada, para hacer cosas que no convienen. Me gusta mucho este versículo porque hablando del tema del pecado, este versículo es perfecto para explicarlo. Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿A quiénes se refiere? ¿Quiénes son ellos? Romanos capítulo 1 es una radiografía del ser humano.
está analizando el corazón del ser humano. Todo el capítulo 1 explica qué clase de corazón tiene el ser humano. Dice, ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Las personas, los hombres, no aprobaron tener en cuenta a Dios. No consideran a Dios, ignoran a Dios, no escuchan a Dios. Pero acabamos de leer que ese corazón, ¿dónde surgió? En Satanás. Pero ahora, de repente, el ser humano también lo tiene. El mismo origen de la maldad ahora está presente en el ser humano. No aprobaron tener en cuenta a Dios. ¿Para qué necesitamos a Dios? ¿Para qué creemos en Dios? ¿Para qué escuchamos a Dios? No hay que tomarlo en cuenta. Esa manera de pensar surgió en el hombre. Y dice aquí en este mismo verso, entonces Dios los entregó a una mente reprobada. ¿A quién pertenece esa mente reprobada? ¿A qué mente reprobada se refiere este verso? La mente de Satanás. Es una mente que desde un principio Dios reprobó. Dios desechó a Satanás por esta causa. ¿Tú quieres ser igual a mí? ¿Tú quieres dejar de escucharme? ¿No me quieres tomar en cuenta? Tu mente está reprobada. En ti está el pecado, en ti está la maldad, la iniquidad. Y por lo tanto, al final de este verso dice, para hacer cosas que no convienen. Por lo tanto, se manifiestan las obras, los frutos, las transgresiones a causa del pecado. Pero el origen es la primera frase de este verso. Ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios. Ahí surge el pecado. Digamos que es el fundamento, el cimiento del pecado. No escuchar a Dios. Primero surgió en Satanás, después se contagió al ser humano. ¿Cómo sucedió eso? ¿En qué momento el ser humano, siendo santo, siendo a imagen de Dios, pasó a ser un ser conforme a imagen de Satanás, conforme al pensamiento de Satanás, teniendo la mentalidad de Satanás, una mentalidad reprobada según este versículo? ¿En qué momento sucedió? Tenemos que ir a Génesis capítulo 3. La caída del hombre. Vamos a leer esta historia. Es importante para entender el Evangelio, hermanos. Debemos entender en dónde surgió el pecado. Si no entendemos bien primero el tema del pecado, sabemos su definición, su origen, dónde fue creado el pecado y en qué momento se pasó al hombre, difícilmente entenderemos acerca de la redención por Cristo Jesús. Entonces vamos a leer Génesis capítulo 3 del versículo 1 al versículo 6. Dice así, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué Dios os ha dicho? ¿No comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no moráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto, y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Todos ustedes conocen bien esta historia, la caída del hombre cuando Satanás se encontró con Eva y la convenció, precisamente lo que estamos viendo, de aceptar su misma mentalidad, de aceptar su mismo corazón. ¿Qué le dijo a Eva? Eva, con que Dios te dijo que no puedes comer de ningún árbol. Eva le dijo, sí podemos comer. Dios nos dijo que podemos comer de cualquier árbol. Pero hay un árbol que está en medio del huerto. El árbol de la ciencia del bien y del mal. Dios nos dijo que si comemos de aquel árbol, moriremos. Eso nos dijo Dios.
Satanás le dio una propuesta, le dio una segunda opinión, le dio otro panorama distinto al que Dios le había dado. ¿Cuál fue? Eva, Dios te engañó. Dios te mintió. Dios te dijo que si comes de aquel árbol, de aquel fruto, vas a morir. ¿Sabes qué? No moriréis, no vas a morir. Sino que Dios mismo sabe que si tú comes de ese árbol, de ese fruto, vas a ser igual a Dios. Serán abiertos tus ojos, seréis como Dios, vas a saber el bien y el mal, serás poderoso igual que Dios. Obviamente, Eva no era tan fuerte como Satanás. Satanás es más astuto que el ser humano. Satanás convence rápido al ser humano, lo engaña. Efectivamente, la engañó. Dios te mintió. Dios te engañó. Eva, no vas a morir. Entonces, lo que leímos en Isaías, Satanás dejó de tomar en cuenta a Dios. Satanás quiso establecer su propio trono. Ya no quiso escuchar a Dios. Ya no reconoció a Dios como soberano, sino él mismo dijo, yo voy a ser rey, yo voy a ser Dios, seré semejante a Dios. Se lo estaba contagiando a Eva. Hermanos, este es el momento en que el pecado entró al corazón del ser humano. Bien, vamos a terminar la sesión número 1. Esto todavía no ha terminado. Los esperamos en la siguiente sesión, la sesión número 2. Vamos a continuar hablando acerca de este tema, acerca del Evangelio. Bienvenidos una vez más al taller de evangelismo. Nos vemos en la sesión 2. Hasta la próxima.